Audiolibro de El dinero y el ahorro. Introducción. Hemos querido presentar este libro sobre el dinero y el ahorro motivados por esa aspiración inherente a toda persona de llegar a ser rico, acumulando una importante suma de dinero. Sin embargo, nuestras vidas cotidianas están llenas de necesidades ficticias, de ansiedades de poseer bienes u objetos, motivados por una propaganda consumista que pretende que vivamos al servicio de una economía mundial fundada en el consumo inconsciente dirigido por la moda, por la competencia, por la ansiedad de cada día tener más y más. Sabemos que, el dinero debe satisfacer las necesidades de subsistencia básicas. Sin embargo, una cultura fundada en el parecer sobre el ser, el miedo al futuro y la necesidad de tenerlo todo previsto nos han llevado a tal recargo de posesiones, panoramas, exquisiteces sensoriales, que parece que las necesidades nunca se cubrieran y siempre hubiera algo más que poseer o hacer o experimentar. Así, la ambición de casi todos es tener más, acumular más, ganar más. Esto es tan irracional que muchas veces sacrificamos nuestros afectos, nuestra salud, y entregamos lo mejor de nuestro tiempo y energía a este objetivo, convirtiéndonos en máquinas productoras de más de lo que tenemos. Este ritmo tiene a la mayor parte de las personas agotadas, y a las posesiones y panoramas transformados en una carga en vez de en oportunidades de encanto y realización. Estamos empantanados en un estilo de vida que incentiva el sobrecargarnos, yendo cada vez tras la última novedad, tirando a la basura cosas que aún sirven y donde no nos damos cuenta de que cada nueva posesión es algo de lo cual hacerse cargo, cuidar, proteger, y el hacer dinero se ha convertido en un factor de desarmonía, de peso en nuestras vidas. Podríamos partir de otro punto de vista, de la idea de que el dinero debería ser entendido como una energía potencial para realizar y ejecutar lo mejor de nosotros mismos. La pregunta sería entonces, ¿qué tantos recursos necesito en este momento para tener una vida donde pueda sintonizar con mi alma y realizar aquello que desde lo profundo de mí siento como mi entrega en el mundo? Es posible que ante esta pregunta muchas personas se darían cuenta de que tienen cosas de más, que les cargan la mochila o les quitan libertad. Al mismo tiempo, es altamente posible que la gran mayoría se dé cuenta de que está derivando sus recursos en un sentido que no tiene nada que ver con sus anhelos profundos, que en vez de autos necesita paseos por el mar, o conversar con personas de medios y realidades diferentes, o más espacios de silencio y sencillez. Muchas veces, lograr satisfacer las necesidades financieras del momento ya resulta bastante difícil. Afortunadamente, en la actualidad, el mundo de las inversiones no tiene fronteras, puesto que, en su condición de inversionista, puede acceder tanto al mercado nacional como internacional, teniendo así acceso a un amplio espectro de oportunidades de inversión. El inversionista previsor ya no está limitado a invertir solo en los sistemas de pensión ofrecidos por el Estado, AFP u otros sistemas de ahorro presentes solo en el país, sino que puede salir a mercados internacionales y tomar mejores decisiones al poder comparar los distintos fondos mutuos que existen hoy. Para poder disfrutar plenamente del futuro, debe empezar a hacer sus planes hoy mismo. Es posible que ante esta pregunta muchas personas se darían cuenta de que tienen cosas de más, que les cargan la mochila o les quitan libertad. Al mismo tiempo, es altamente posible que la gran mayoría se dé cuenta de que está derivando sus recursos en un sentido que no tiene nada que ver con sus anhelos profundos, que en vez de autos necesita paseos por el mar, o conversar con personas de medios y realidades diferentes, o más espacios de silencio y sencillez. Muchas veces, lograr satisfacer las necesidades financieras del momento ya resulta bastante difícil. Afortunadamente, en la actualidad, el mundo de las inversiones no tiene fronteras, puesto que, en su condición de inversionista, puede acceder tanto al mercado nacional como internacional, teniendo así acceso a un amplio espectro de oportunidades de inversión. El inversionista previsor ya no está limitado a invertir solo en los sistemas de pensión ofrecidos por el Estado, AFP u otros sistemas de ahorro presentes solo en el país, sino que puede salir a mercados internacionales y tomar mejores decisiones al poder comparar los distintos fondos mutuos que existen hoy. Para poder disfrutar plenamente del futuro, debe empezar a hacer sus planes hoy mismo. Es posible que ante esta pregunta muchas personas se darían cuenta de que tienen cosas de más, que les cargan la mochila o les quitan libertad.
Al mismo tiempo, es altamente posible que la gran mayoría se dé cuenta de que está derivando sus recursos en un sentido que no tiene nada que ver con sus anhelos profundos, que en vez de autos necesita paseos por el mar, o conversar con personas de medios y realidades diferentes, o más espacios de silencio y sencillez. Muchas veces, lograr satisfacer las necesidades financieras del momento ya resulta bastante difícil. Afortunadamente, en la actualidad, el mundo de las inversiones no tiene fronteras, puesto que, en su condición de inversionista, puede acceder tanto al mercado nacional como internacional, teniendo así acceso a un amplio espectro de oportunidades de inversión. El inversionista previsor ya no está limitado a invertir solo en los sistemas de pensión ofrecidos por el Estado, AFP u otros sistemas de ahorro presentes solo en el país, sino que puede salir a mercados internacionales y tomar mejores decisiones al poder comparar los distintos fondos mutuos que existen hoy. Para poder disfrutar plenamente del futuro, debe empezar a hacer sus planes hoy mismo. Capítulo 1. Un poco de historia, ¿qué es el dinero y para qué sirve? La palabra dinero, generalizada por los trovadores de la Edad Media, deriva de la palabra denarius, que era una moneda de plata equivalente a 10 ases que se usaba con anterioridad en la ciudad de Roma, en Italia. Asimismo, según algunos autores, la palabra moneda deriva del verbo latino moneo que significa advertir. La moneda, por lo tanto, advierte su valor y lo que se puede conseguir con ella. No está claro en su origen histórico si el dinero fue creado espontáneamente en la transición desde el trueque al intercambio monetario, o fue inventado bajo la presión de las fuerzas del mercado, para flexibilizar las transacciones comerciales. Antes de inventarse un medio circulante, se requería una plena conjunción de intereses entre un vendedor y un comprador, para el intercambio de bienes y servicios, mientras que después de la existencia del dinero no necesariamente el comprador debía tener un bien intercambiable de valor equivalente y de interés para el vendedor. Con el dinero recibido, producto de la venta, el vendedor podía conseguir luego el bien necesitado con alguien que tuviera dicho bien disponible a la venta. Si el dinero fue un invento, es uno de los más extraordinarios. Para algunos historiadores, en el origen existió la armonía dentro de las economías tribales, regidas por leyes claras y comprensibles para todos. Luego, con la invención del dinero provino el caos, la abstracción total de su significado, la acumulación privada, la explotación de unos por otros y la pérdida de la transparencia en las relaciones de intercambio. De lo que no cabe duda es que nosotros hemos creado el dinero y reproducimos, extendemos y consagramos su uso día a día. Desde que se echó a girar la rueda del dinero, no ha cesado la polémica en torno a él, sus consideraciones morales, su impacto en las personas, su influencia en las relaciones interpersonales, o sus efectos integradores en la economía. De lo que tampoco cabe ninguna duda es que el complejo mundo de hoy es impensable sin un medio circulante, y se duda que sin él la economía de los países hubiese alcanzado el actual desarrollo. Como producto propio de una sociedad mercantil, el dinero siempre es de propiedad de alguien. Como materia inconsistente ha de satisfacerse a sí mismo apuntando hacia algo que está fuera de él. Si el dinero tuviera vida propia, podríamos describirlo como un animal en búsqueda constante de dueño y de objetos o servicios en los cuales metamorfosearse, al acecho de un propietario y de un sentido en la vida. Pero el dinero no tiene esa vida. Quien la tiene es su poseedor, y es él, en definitiva, quien debe buscar un sentido para su dinero. El dinero puede ser definido en forma simple como un medio simbólico de valor que permite facilitar el intercambio de bienes y servicios. Pero en realidad es mucho más que eso. Como dice Martín Oppenheim en un ensayo sobre el dinero, el dinero es una especie de ninguna cosa capaz de convertirse en cualquier cosa. El valor del dinero es mucho mayor de lo que está escrito en un billete o en una moneda. El dinero nos permite hacer cosas que no se pueden comprar con él. Es uno de los medios que el hombre tiene para entrar en contacto con la abundancia del universo, y al mismo tiempo, nos enseña a tratar con ella. Es el vehículo que nos transporta hacia la abundancia. El dinero simboliza el fruto del esfuerzo humano. El dinero es energía que puede ser utilizada por las personas para desarrollarse como seres humanos integrales, compartiendo con quienes los rodean, y, por sobre todo, para dar libertad.
Libertad económica significa no hacer nada que no se quiera, por dinero, y tampoco dejar de hacer algo que se quiera, por falta de él. Por ejemplo, si uno no puede alejarse de su lugar de trabajo, aunque sea para tomarse un descanso, entonces no se es libre. Si las obligaciones son tales que ocupan la mayor parte de su actividad emocional, entonces no se es realmente libre. Si se tiene dificultades en sostener su posición o su estilo de vida, entonces ha caído en su propia trampa y ha perdido su libertad. El dinero es un medio a nuestra disposición para mejorar la calidad de nuestra vida, asegurar al individuo mayor protección frente a la inseguridad básica, y otorgarle a su vez mayor libertad. El tener libertad e independencia para ganarse el sustento diario es el lujo más grande al cual se puede aspirar. El verdadero millonario es aquel cuyo capital o renta no depende de nadie, y es suficiente para cubrir sus necesidades y aspiraciones. Desde el punto de vista práctico, en el plano físico de nuestra realidad, es imposible arreglársela sin dinero. En el mundo en que nos desenvolvemos, el dinero es el símbolo de la supervivencia. Pero también es el símbolo clave del ego. El dinero puede ser mal usado, como instrumento de poder, o para ufanarse del triunfo frente a los demás. Muchos evalúan su valer de acuerdo a sus posesiones, o al estándar de vida que tienen. Con frecuencia encontraremos que el tema predilecto de las películas del cine es acerca de un malvado personaje que busca apoderarse de dinero para tener mucho poder y subyugar a los demás, o robos ingeniosos de dinero, pero en ficción o realidad. ¿Para qué el hombre se da tanto afán por conseguir dinero si, al final de cuentas, el conseguirlo no es garantía en absoluto de lograr el objetivo principal en la vida? La vocación del ser humano es lograr la felicidad, como dijo el filósofo francés Lacordaire. Pero lamentablemente, en nuestra sociedad occidental frecuentemente se confunde la felicidad con el tener cosas materiales. Producto de lo anterior, existe una gran cantidad de personas infelices, ya que no todos poseen el dinero suficiente para satisfacer los impulsos de tener cosas. La publicidad nos incita a una búsqueda insaciable de nuevos bienes, de nuevas experiencias, de nuevos símbolos de estatus y éxito. Nos bombardea con avisos intentando convencernos de que no tener lo último, lo más avanzado, es equivalente a ser desgraciado. Que la felicidad está en las cosas nuevas que se adquieren, y que para mantenerla hay que estar al día, deshaciéndose de lo viejo y comprando lo nuevo. Todo se basa en modas fugaces, y solamente lo último y más sofisticado permite mantener el estatus. Se nos induce a pensar que tener éxito en la vida consiste en poder seguir esa marcha frenética, siempre cambiante que nos acosa en forma permanente. La obtención de éxito, fama, dinero o poder, tienen en común la propiedad de no garantizar una genuina satisfacción. El placer que otorgan tiene corta duración. La felicidad que producen las cosas materiales dura el tiempo que toma acostumbrarse a ellas. Una vez que eso ocurre, la nueva situación material, como la nueva casa, el nuevo automóvil, las nuevas cosas en general, se hacen rápidamente habituales y, al perder su novedad, dan la sensación de haber estado allí desde siempre, de ser parte normal de la vida. Pero en realidad, cada cosa que poseemos nos posee a su vez. Cada objeto que incorporamos a nuestra propiedad, agrega una preocupación adicional por su posible destrucción, y exige dedicarles energía y atención. Como la energía de que disponemos no es ilimitada para cuidar y apreciar los bienes, entonces fácilmente se puede llegar al derroche y el despilfarro inútil. Para gozar la vida a costa de estas cosas, habría que dedicar la existencia a tener más y más. Habría que correr y correr, como si la vida fuera un desafío por vencer. Si hubiera una montaña, habría que escalarla y llegar a su cumbre, para vencerla. Como reza una sabia frase, la felicidad se encuentra a lo largo del camino, no solo al final. La filosofía oriental nos aconsejaría no preocuparnos de llegar a la cumbre de la montaña, sino gozar de su camino mirando a su alrededor, para disfrutarlo sin metas. Cada momento es todo lo que hay, y se debe aprovechar espontáneamente, tal como se nos presenta, nada más. Transformarlo en una competencia, es perderlo. Existen personas que no gozan de gran bienestar externo y, no obstante, logran una vida plena. Pero también hay casos de personas a quienes la falta de comodidades las vuelve resentidas y les produce gran amargura, en tanto que a otros las comodidades a que se han acostumbrado, les producen tedio.
Lo que parece estar claro es que la felicidad depende de algo interior al hombre, de su visión amable de la realidad y de la aceptación de sí mismo y de sus circunstancias. Mientras más sentido se le encuentre a la vida que lleva cada uno, a su familia y a su trabajo, esa vida tiene más calidad y nos lleva más cerca de la felicidad. El poseer cosas materiales no pasa de ser un espejismo. Basta ver las caras tensas de tantos que viven para poseer cosas, sus agobios, sus enredos, sus urgencias, su desconfianza, sus reproches, su mal humor a flor de piel. Eso, definitivamente, no es la felicidad. El problema es que no existe cantidad de dinero que lo haga sentir a gusto, si no se está a gusto con uno mismo. Es cierto que en la vida no se da con frecuencia eso de que el hombre feliz era el que no tenía camisa, pero lo importante es poner el dinero en nuestras vidas, en su verdadero contexto. El objetivo principal es lograr la paz y la felicidad. El afán por conseguir acumular dinero solo tendrá sentido si contribuye a lograr estos objetivos. De otro modo, se puede convertir en nuestro peor verdugo. Existe el gran peligro de quedar atrapado en el dinero y desconectarse de la realidad, volviéndose insensible frente a las necesidades de los demás. Es muy posible que la felicidad sea una sensación unida a cosas muy simples como una vida libre de obligaciones que nos disgusten, un trabajo espiritualmente enriquecedor, una familia unida, un fácil acceso a la satisfacción de las necesidades básicas, la capacidad de disfrutar un paisaje, estar libre de envidia, de codicia, de ambición por tener más de lo necesario, y, por sobre todo, no percibir la vida como una lucha. Hay que gozar de buena salud para disfrutarla y para lograr que continúe produciendo más riqueza. Es la prosperidad la que trae consigo el dinero. Es común encontrar a personas adineradas que actúan como si fueran pobres, y a personas pobres que se comportan como si fuesen ricas. Si alguien es adinerado pero no próspero cuando se le acabe el dinero, nunca más volverá a tenerlo. La prosperidad es un estado interior. El acumular dinero también puede ser una experiencia de crecimiento interior, ya que puede permitir entender las sutilezas de la vida y conocer aspectos escondidos de uno mismo. La meta es lograr un desarrollo armónicamente centrado en el ser, y no solamente en el tener. El tener debe estar al servicio del ser. Pero, a pesar de todo lo dicho, recordemos que el tema principal de este libro es doble. A. Cómo acumular dinero. Por esa misma razón era muy necesario tener claridad sobre los riesgos que encierra el dinero, y B. Cómo obtener de este beneficios reales, para desarrollarnos como individuos integrales. El deseo de ser rico, entendiéndose como el deseo de tener una vida más abundante y plena, es perfectamente normal, y no tiene nada de condenable. Es fundamental que sepamos qué es lo que deseamos en la vida, para poder fijar las metas. Los seres humanos desarrollamos nuestra vida en tres planos: el plano físico, el plano intelectual, y el plano emocional. De los tres planos anteriores se genera un cuarto, el plano espiritual. Ninguno de estos es mejor o más noble que el otro, son todos importantes y deseables. Ninguno de estos puede desarrollarse plenamente, si los otros no están en plena expresión de vida. Todos sabemos acerca de las serias consecuencias de vivir solamente para el cuerpo físico, olvidándose del desarrollo intelectual y del alma. Tampoco es más noble vivir solamente para el alma y negar la mente o el cuerpo, como tampoco es recomendable vivir solamente para el intelecto, dejando de lado el desarrollo del alma y el cuerpo. Es necesario llegar al balance perfecto de estos tres aspectos de la vida para lograr una buena armonía. La vida verdadera es la expresión máxima de nuestra entrega, a través de nuestro cuerpo, mente y alma. No se puede ser realmente feliz o estar satisfecho, a menos que nuestro cuerpo esté viviendo en pleno todas sus funciones, así como también nuestro intelecto y nuestra alma. En el plano físico, el uso de las cosas materiales puede contribuir a lograr la plenitud de nuestros cuerpos, desarrollo de nuestra mente y despliegue de nuestra alma. De ahí la importancia de disponer de dinero para proveerlas. Vivir plenamente en el cuerpo significa disponer de buena comida, ropa confortable y cálido abrigo, así como de necesario descanso y recreación. Poder beber, comer y estar alegre, cuando es oportuno, no significa vivir solamente para la gratificación de los deseos, sino permitir el desarrollo pleno de todas las funciones e impulsos del cuerpo, como parte de la expresión normal de la vida, siempre que se enmarque dentro de la ética de no dañar a los demás.
En el plano intelectual, vivir plenamente significa tener acceso a la cultura, disponer de buenos libros y de tiempo para estudiarlos, oportunidades para viajar a tierras lejanas, observar otras culturas, conocer a otras personas y, lo más importante, tener una compañía intelectual. El mundo intelectual también se desarrolla en la pareja, en los proyectos de vida para sí mismos y su descendencia. Para vivir plenamente lo intelectual se debe disponer, además, de recreaciones, y rodearse con todos los objetos de arte y belleza que uno sea auténticamente capaz de apreciar. Para vivir plenamente el plano espiritual, es necesario tener mucho amor. Es necesario aprender a sentir el mundo exterior y a sentirse uno mismo. La mayor felicidad reside en entregarnos y en el dar a los que amamos. El amor encuentra su expresión espontánea y natural en el acto de dar. Si la persona no tiene nada que ofrecer, ni material ni espiritualmente, es difícil que pueda cumplir su papel de marido o padre, esposa o madre, o como ciudadano, hombre o mujer. Compartir con los que nos rodean y ser capaz de contribuir, en lugar de depredar en nuestro transitar por este mundo, es lo que da sentido a la vida, mientras continuamos como especie cumpliendo el plan trazado que aún no terminamos de develar. Descubrir cuál es la finalidad en la vida, significa llegar a conocer la razón de nuestra existencia en este planeta. Si todos los seres humanos procurasen saber cuál es su misión, ciertamente la humanidad se encontraría hoy en mejores condiciones. ¿El dinero es real o imaginario? Cuentan que una vez un ejecutivo en viaje de negocios llegó al hotel donde habitualmente se alojaba y entregó en recepción un billete de $100 como depósito a cuenta de su alojamiento. Mientras el huésped se dirigía a su habitación, apareció el gasfitter en la recepción, cobrando una reparación que días antes hiciera. El dueño del hotel se excusó explicándole que no podía pagarle la factura total ya que, debido al mal tiempo no había recibido turistas, pero sin embargo podía darle un abono de $100, y le hace entrega del billete que aún no lo había enviado a depositar al banco. El gasfitter, padre de muchos hijos, fue inmediatamente al almacén del barrio y gastó los $100 en mercadería y útiles escolares. El dueño del almacén, quien por primera vez festejaba su aniversario de bodas, caminó hasta la joyería del frente, donde decidió comprar un bonito anillo para su esposa, que le costó justo $100. El joyero había siempre querido diversificar su negocio, ampliándolo a ventas de cuadros, por lo que finalmente se decidió a comprar un cuadro a un talentoso y prometedor pintor acosado por la penuria económica de su vida bohemia. Pero resulta que el dueño del hotel era un amante del arte y ayudaba a los nuevos artistas, suministrándoles cuartos y comidas durante largas temporadas en el hotel, que podían ser canceladas con cuadros o en cómodas cuotas. Como el pintor deseaba amortizar la cuantiosa deuda, pero también necesitaba sus cuadros para una próxima exposición, se encaminó hacia el hotel y le entregó a su dueño el billete de $100. Mientras esta historia de vidas paralelas transcurría, el ejecutivo viajero decidió telefonear a un viejo amigo desde la habitación del hotel. El amigo, entusiasmado por el encuentro, le manifestó que era el colmo que no hubiese tenido la confianza de llegar directamente a su casa y que se ofendería si no abandonaba inmediatamente el hotel y se alojaba en su casa. El viajero descolgó su terno del armario, bajó a la recepción y le explicó al dueño del hotel lo sucedido. Como se trataba de un cliente muy respetable, le devolvió sin demora su abono de $100. Y así, el ejecutivo viajero abrió su billetera y volvió a colocarlo en el mismo lugar de donde lo había sacado apenas unas horas antes. Sabemos que la teoría monetaria incluye en sus ecuaciones matemáticas la velocidad de circulación del dinero como una variable importante en la determinación de su valor. Esta anécdota trata precisamente de eso, de la vertiginosa velocidad con que el billete regresó a su dueño original y la extrema sencillez de su mensaje. ¿Es imaginario o es real? Con la irrupción de Internet y el trading online, esta cualidad irreal de dinero ha llegado a límites inimaginables, ya que de la masa de dinero que circula como transacciones de cambio internacional, menos del 10% corresponde a operaciones comerciales e intercambio de productos. El resto consiste en transferencias electrónicas de dinero alrededor del planeta. Se calcula que hoy las transacciones en los mercados mundiales superan ampliamente el $1.000.000.000 por día.
El dinero y la riqueza en nuestra cultura más fácil es que un camello entre por el ojo de la aguja, que un rico en el reino de los cielos. Mt 19, 21, 24. En nuestra cultura se encuentra arraigado un concepto peyorativo sobre la acumulación de dinero y más aún, acerca de la especulación. La mayoría de las personas tiene esta sensación frente al tema y será siempre beneficioso intentar averiguar cuáles son sus posibles orígenes. Las connotaciones éticas acerca del dinero están arraigadas en nuestra cultura, la cual ha sido fuertemente influenciada por el legado de la tradición bíblica. Las normas de comportamiento, referidas a lo económico, transmitidas por el judaísmo, el cristianismo y luego a la cultura europea, fueron tan sólidas que en el siglo XIX, la era industrial, el capitalismo y el libre comercio, no fueron capaces de desarraigarlas. Las riquezas de Jesús acerca del dinero y la riqueza en Israel, durante el periodo helenístico, se formaron los grandes latifundios y esto fue causa de que muchas personas quedaran desplazadas o fueran absorbidas por las grandes fincas de carácter feudal. Este proceso se acentuó durante el reinado de Herodes y empezó a producir un abismo cada vez mayor entre ricos y pobres. Este fue un periodo de grandes injusticias cometidas por la clase adinerada, la cual realizaba especulación aprovechándose de las necesidades de los más desvalidos, otorgaba préstamos a intereses usureros que terminaban en la ruina total del deudor, quien en muchos casos debía darse él mismo como esclavo para poder pagar sus deudas, y muchas otras prácticas poco éticas. En este ambiente social hace su aparición Jesús, con la misión de entregar su mensaje renovador que terminaría por cambiar la ley del talión imperante, por su mensaje de amor al prójimo. No hagas a otros lo que no deseas que hagan contigo. En los escritos podemos observar que las palabras de Jesús contienen muchas afirmaciones de crítica sobre la riqueza y las posesiones materiales. La parábola del rico y Lázaro, del labrador rico, del joven rico y muchas otras, producen la impresión de que Jesús era opuesto a los ricos y favorecía solo a los pobres. Sin embargo, la mayoría de los intérpretes de la Biblia no creen que Jesús condenara las riquezas ni a los ricos como tales, sino que únicamente condenaba el apego desmedido a la riqueza que hacía que las personas se olvidaran de todo principio ético. Jesús se expresaba mediante abundantes parábolas para que las personas de aquella época entendiesen mejor sus enseñanzas, pero sus palabras terminaron siendo traducidas e interpretadas al pie de la letra por los predicadores de los 2 siglos siguientes, aunque los símbolos hoy hayan cambiado y varíen de una cultura a otra. Analizando la famosa parábola del joven rico, que acude a Jesús queriendo hacerse discípulo suyo, creyendo que él es digno porque ha guardado la ley, vemos que Jesús no le discute acerca de sus méritos pasados, ya que por sus enseñanzas podemos ver que es casi imposible observar integralmente la ley. El joven había observado la letra de la ley, pero Jesús le insta a observar también el espíritu de la ley. Si quieres ser perfecto, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Para el joven rico, obedecer perfectamente al espíritu de la ley suponía renunciar a la riqueza, pero esa riqueza era precisamente lo que le había permitido observar los preceptos rituales de la ley, y no solo le había dado un puesto en la sociedad, sino que además, constituía esta su propia identidad. Y entonces, Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y aún os digo, que más fácil es que un camello entre por el ojo de la aguja, que un rico en el reino de los cielos. Mt 19, 21, 24. La explicación más interesante del sentido literal de la frase final de la parábola se refiere a la dificultad del paso de un camello por el ojo de la aguja. En la ciudad de Jerusalén, en aquellos tiempos, existía una ley que prohibía la entrada de camellos cargados con mercaderías después de la puesta del sol. Las puertas de la ciudad eran cerradas y solamente era posible ingresar a ella a través de unos pórticos laterales, mucho más pequeños y de baja altura, llamados ojos de la aguja. Los mercaderes que deseaban ingresar después del ocaso con sus camellos, debían lograr que los animales se arrodillaran y se arrastraran para poder pasar bajo los portales. Si estaban cargados no podían arrodillarse y, por lo tanto, debían dejar la carga del lado de afuera, de la misma manera que los mortales deberemos despojarnos de los bienes materiales cuando abandonemos esta vida.
Se generaliza a menudo esta respuesta que Jesús dio al joven, como si se tratara de un mandato general dado a todos los cristianos. Pero esta interpretación podría ser inexacta. El mandamiento fue una directriz dada a este joven, arrogante a causa de su riqueza, porque Jesús detectó que era la riqueza, precisamente, la fuente de su confianza. En sí misma, la renuncia a la riqueza no era tan importante como poner esta al servicio de las necesidades de los demás. Como podemos observar, en un comienzo, pareciera que Jesús fue radical en condenar la riqueza y en su llamado a renunciar a ella. Pero, examinando las cosas más detenidamente, vemos que su mensaje es una exhortación que pretende mover a las personas a que obren con solidaridad. En la Biblia se pueden encontrar toda una gama de diferentes enfoques acerca del problema de la riqueza y su propiedad, desde las arremetidas fanáticas de algunos profetas en contra de los ricos, hasta la respuesta didáctica y serena de otros. Pero siempre el denominador común es la preocupación por el bienestar humano, y solo difiere la forma de expresarlo a través de las diferentes generaciones. Se puede observar que la Biblia no respalda el capitalismo puro ni la concentración de la riqueza en manos de unos cuantos, como tampoco respalda la redistribución obligatoria de los bienes. Ella exhorta a que las personas sean moderadas y prácticas en atender las necesidades de los más desvalidos, acerca del dar y el agradecer. Entonces, un hombre rico le dijo: «Háblanos del dar». Y él contestó: «Dais muy poca cosa cuando dais de lo que poseéis. Cuando dais algo de vosotros mismos, es cuando realmente dais. ¿Qué son vuestras posesiones sino cosas que atesoráis por miedo a necesitarlas mañana? ¿Y qué es el miedo a la necesidad, sino la necesidad misma? Hay quienes dan poco de lo mucho que tienen y lo dan buscando el reconocimiento, y su deseo oculto malogra sus regalos. Y hay quienes tienen poco y lo dan todo. Son estos los creyentes en la magnificencia de la vida, y su cofre nunca está vacío. Hay quienes dan con alegría y esa alegría es su premio. Hay quienes dan con dolor y ese dolor es su bautismo. Hay quienes dan y no saben del dolor de dar, ni buscan la alegría de dar, ni dan conscientes de la virtud de dar. Dan como, en el hondo valle, da el mirto su fragancia al espacio. A través de las manos de los que son como esos, Dios habla y, desde el fondo de sus ojos, sonríe sobre la tierra. Es bueno dar algo cuando se ha pedido, pero mejor es dar sin demanda, comprendiendo. Y, para la mano abierta, la búsqueda de aquel que recibirá es mayor goce que el dar mismo. Todo lo que tenéis será dado algún día. Dad, pues, ahora que la estación de dar es vuestra, y no de vuestros herederos. Decís a menudo: daría, pero solo al que lo mereciera, y, ¿quiénes sois vosotros para que los hombres os muestren su seno y descubran su orgullo, para que así veáis sus merecimientos desnudos y su orgullo sin confusión? Mirad primero si vosotros mismos merecéis dar y ser un instrumento del dar. Porque, a la verdad, es la vida la que da a la vida, mientras que vosotros, que os creéis dadores, no sois sino meros testigos. Extraído del libro El profeta de Khalil Gibran. La vida misma nace y se desarrolla gracias a dones misteriosos y esfuerzos humanos continuos. Habitualmente no nos detenemos a pensar en ello. Tomamos y usamos lo que tenemos a nuestra disposición sin valorarlo demasiado. Nuestros pensamientos giran preferentemente alrededor de lo que nos falta. Nos cuesta percibir que la convicción profunda del derecho de ser lo que se es, y tener lo que se tiene, depende de la capacidad de valorar y agradecer. Nada es realmente nuestro si no sabemos agradecerlo. Hacer mal uso de lo que ha sido creado por la naturaleza o el hombre, o derrocharlo, o permitir que se destruya por desidia, es en sí mismo la negación de la gratitud. Muchas veces los valores de nuestra civilización nos hacen desestimar lo que puede tener valor o utilidad para otros. Nos impulsan a consumir más allá de la propia necesidad, sin respetar el buen uso. Nos transmiten la exigencia de recibir, cada vez más, sin tener que agradecer. El derroche, el consumo más allá de lo que uno puede apreciar, asimilar y agradecer es un despojo, ya que se quita a aquellos que podrían necesitarlo. La gratitud es el acto más profundo a través del cual cada uno recrea vida y vitalidad. La alegría de recibir agradecimiento es una fuente extraordinaria de energía. La gratitud no solo se expresa en pensamiento o palabras. Está en la alegría misma de hacer, amar y responder.
La gratitud está presente cada vez que sabemos reconocer lo valioso que hay en nosotros o en los demás, en todos los actos y pensamientos positivos, en la capacidad de interesarse en las personas, en el cuidado inteligente hacia uno mismo y los demás. La gratitud promueve la capacidad de amar, del mismo modo que nos enseña a saber agradecer, porque nos integra en el mundo de lo valioso. En la emoción que acompaña todo agradecimiento verdadero, ya es evidente cuánto uno valora lo recibido. Nos hace sentirnos más ricos, y despierta el deseo de devolver amor y atención. Con la capacidad de agradecer logramos restablecer el vínculo con las fuerzas del universo y con nuestras propias energías positivas, porque nos reconciliamos profundamente con la vida, y nos otorgamos el permiso de gozar de lo que es transitoriamente nuestro. Capítulo 2. ¿Qué es el ahorro? Ahorro es el porcentaje del ingreso que no se destina al gasto y que se reserva para necesidades futuras a través de diversos mecanismos financieros. En compensación al ahorrante, la institución elegida le paga intereses al titular de la cuenta de manera periódica por colocar su dinero en ella. Cuando a uno le hablan de ahorrar, inmediatamente piensa en las deudas que tiene, y parece absurdo pretender hacerlo si puede destinar esos fondos a saldar dichas deudas. Pero de todos modos, nos decimos, si a fines de mes, luego de pagar rigurosamente todas las cuentas, los gastos del mes para la casa, y si no hay ninguna emergencia, solo entonces, si sobra algo, lo destinaré a ahorro. En mi experiencia, este método jamás ha funcionado porque siempre surgirán situaciones atractivas u obligatorias para gastarlo todo, y el resultado a fines de mes es incluso negativo. Es muy común actuar de esa manera. El gran problema es que así se puede pasar la vida entera esperando terminar de pagar las deudas, ya que siempre aparecerán nuevas, mientras estemos vivos. Como dice la autora Carol Keefe, ni siquiera después de muertos terminaremos de generar deudas. Cuando a uno le hablan de ahorrar, inmediatamente piensa en las deudas que tiene, y parece absurdo pretender hacerlo si puede destinar esos fondos a saldar dichas deudas. Durante muchos años quizás habremos intentado diferentes métodos y sistemas con el objetivo de controlar los gastos, para lograr un excedente destinado al ahorro. Incluso no sería raro que hubiéramos intentado llevar las cuentas con el computador, para solo conseguir saber al final de mes, con una exactitud impresionante, cómo se había gastado hasta el último centavo, pero nunca logramos que ese sistema nos ayudara a generar un saldo para ahorro. Un sistema que da resultado en la práctica consiste en apartar la cantidad que se desea ahorrar al comienzo del mes, ya que de esta forma enfrentaremos la debilidad de nuestra naturaleza humana, que intentará traicionar el objetivo propuesto, traspasando a consumo los excedentes destinados a ahorro. Uno está programado mentalmente para pagar en primer lugar las deudas, al momento de recibir el sueldo de fin de mes, ya que el sistema no le dará tregua, conminándolo a mantener al día los pagos de los compromisos adquiridos, o de otra manera, será expulsado fuera de él. Este temor hace que cuando recibimos el sueldo, uno termine pagándoles a todos, menos a uno mismo, que es quien trabajó para ganar aquel dinero. Recuerde que es legítimo que una parte de lo que usted gana sea para que la ahorre. Vencer la inercia para tomar la decisión de pagarnos a nosotros mismos, antes de pagar las deudas, es realmente difícil. Si lo dejamos para fines de mes, lo más probable es que no estemos dispuestos a hacerlo porque el valor marginal de los últimos pesos que nos quedan en los bolsillos para terminar el mes, tienen un valor altísimo para nosotros por la sencilla razón que es todo lo que nos queda. Por eso es que cuando la persona se inicia al mundo laboral, tomando en cuenta lo difícil que es poner en práctica el ahorro, y, por otra parte, considerando que en esa etapa de la vida los jóvenes suelen formar un hogar y necesitan dedicar su atención a consolidar la relación de pareja, es recomendable elegir una opción automática de ahorro. Esto permitirá, además de lograr el objetivo de formar un capital, disponer de mayor tranquilidad para dedicar toda la energía para desarrollarse en el plano laboral y familiar, durante los primeros 10 años. Una alternativa de ahorro automático es solicitar a su empleador que le descuente por planilla mensualmente un monto que usted determine, y se lo deposite a interés en una cuenta de ahorro. Para poder ahorrar, no se debería vulnerar la proporción de deudas versus ingresos. Hay que mantener ciertas relaciones estudiadas. Dependiendo de los ingresos, hábitos y el nivel de vida de cada grupo familiar, varía, pero se puede establecer con un buen sentido común, una proporción como la siguiente. 10% ahorro, 25% dividendo hipotecario o arriendo, 20% intereses, cuotas de préstamos y emergencias, 45% gastos en mantención del hogar,
La clave del éxito de este sistema reside en que, una vez que se distribuyen los dineros y se asigna un monto para los gastos de mantención del hogar, todos los gastos, desde el jabón hasta la comida del perro, tendrán que provenir de la cantidad que quede, porque no habrá más dinero hasta el mes siguiente. Ese es todo el dinero de que se dispone para llegar hasta el próximo fin de mes. Cuando hagamos esto, lograremos una sensación de alivio y control. Se acabaron los autoengaños y los juegos. Lo que tenemos como ingresos menos las cuentas, incluido el ahorro, constituye el saldo automático y límite de nuestros gastos hasta fin de mes. Una de las razones por la cual muchos no ahorran, es que actúan desmereciendo las pequeñas cantidades y se proponen metas muy altas, o nada. En el caso de que usted sea de las personas que no ha aprendido a ahorrar, lo más probable es que el sentimiento que le sobrevenga, cuando tome conciencia del verdadero potencial que encierra el ahorro, y mire retrospectivamente su vida laboral, sea de impotencia. Le cabrá íntimamente la certeza de que pudimos haberlo llevado a cabo, mas la desidia y el hábito del consumo, nos la ganó. Como justificación y consuelo nos diremos que nunca nos sobró ni un solo peso al final del mes, para ser ahorrado. Todo lo contrario, muchas veces terminamos el mes con un saldo en contra. Es difícil mirar hacia atrás y ver tantos años transcurridos de amortizaciones de deudas y postergaciones de sueños, solo para descubrir que estamos en el mismo lugar donde empezamos, respecto al ahorro. Lo más importante es empezar a pagarse a usted mismo, es decir, a ahorrar. Estoy absolutamente convencido de que cualquiera podría seguir viviendo casi exactamente igual si su ingreso fuera 5 o 10% inferior a su ingreso actual, y destinar ese monto al ahorro. Haga cualquier cosa que funcione para realmente empezar, pero hágalo ya. Muchas personas están tan ocupadas trabajando, que no tienen tiempo para ganar dinero. Como veremos a continuación, el trabajo por sí mismo no produce gran acumulación de dinero, pero sí puede hacerlo el hábito del ahorro sistemático. Capítulo 3. La trampa del consumo y las deudas. Uno de los problemas al que se ve enfrentado hoy el joven profesional y todos en general, es optar por una disciplina de no dejarse atrapar por el sistema de consumo descontrolado, gastando más de lo que gana, o peor aún, no ahorrar. Si elegimos vivir bajo las reglas del sistema económico establecido dentro de la sociedad, hay solo una alternativa: ganar intereses o pagar intereses. Las deudas son lo opuesto al ahorro, con la diferencia que el ahorro es voluntario. En el caso de las deudas, hay que pagar obligatoriamente, aunque no podamos. Cuando se tiene un monto ahorrado, este se servirá del sistema para ganar intereses y crecer. El sistema financiero y comercial de la sociedad donde desempeñamos nuestro trabajo está diseñado para facilitar el endeudamiento a través del consumo. Será muy frecuente encontrar todo tipo de ofertas de tarjetas de crédito entregadas sin costo a domicilio, sin cargo anual, y absolutamente gratis. Las tarjetas de crédito son el genio en la botella que nos hace entrar mágicamente en el mundo del hágalo realidad, permitiéndonos comprar todo aquello que no podemos tener. También será usual encontrarse cotidianamente con propaganda machacándonos los oídos, tratando de convencernos de que todos los problemas se pueden solucionar acudiendo a la financiera de turno, a retirar dinero en tan solo 24 horas. En los spots de televisión se muestran imágenes de personas felices recibiendo dinero como si se lo regalaran. Obviamente, lo ofrecido en la publicidad va más en beneficio del que avisa, que del usuario. Además, las tasas de interés que cobran las financieras o las casas comerciales son superiores a las del sistema bancario. Una vez que el individuo está ingresado, debe comenzar a pagar intereses al sistema, en vez de hacer trabajar al sistema para sí mismo. Por otra parte, las ofertas que uno encuentra en la mayoría de las campañas publicitarias no son para que usted ahorre, sino para hacerle más eficiente el consumo. Rara vez ese dinero logrará separarse para ser depositado en una cuenta de ahorro. Me atrevería a decir que cualquiera que sea el nivel de ingreso, la mayoría de las personas gasta más de lo que gana, tiene poco o ningún dinero ahorrado, tiene deudas a plazos, y carece de un plan económico de largo plazo. La mala costumbre de gastar más de lo que se gana para vivir, es independiente del nivel de ingresos. Cualquiera que sea la cantidad de dinero que se gane, siempre se gasta todo, y aún más. Los gastos necesarios siempre crecen, a menos que protestemos. Nunca es suficiente, porque si se gana más, se gasta más. Se podría afirmar que nuestra generación no ha desarrollado el hábito de ahorrar para planificar la compra de un bien, dado que lo puede conseguir en forma inmediata a crédito. Gaste ahora, y pague mañana.
Pero rápidamente el crédito disponible puede convertirse en un problema cuando no se tienen predeterminados los límites de los gastos. No se trata de no incurrir en deudas, pero debe tenerse presente que el endeudamiento indiscriminado puede producir grandes dolores de cabeza. No se trata de pagar todo al contado, solo se hace la advertencia de que el uso indebido de las deudas nos imposibilitará hacer un buen manejo de nuestro dinero. Uno habrá experimentado que, independientemente del nivel de ingresos, a medida que fueron pasando los años, las cuentas fueron creciendo hasta parecernos abrumadoras. Finalmente, la meta de todos los meses se transformó en lograr pagar las cuentas. Pero siempre mantuvimos la noble intención de que si al final del mes sobraba algún dinero, este se destinaría a ahorro. Pero infaliblemente, cada mes terminaba, si no ras, con un saldo en contra. En el esfuerzo por dominar el monstruo de las deudas, perdemos la calidad de nuestra vida, y la reducimos tan solo a dos hechos: trabajar y pagar cuentas. Esta es la trampa en que la mayoría caemos. Dejamos nuestra vida en suspenso mientras esperamos, y confiamos en que nuestras finanzas mejoren. Mientras tanto, las cuentas siguen creciendo, aumenta la ansiedad y se siente que la vida está en vilo. Si la persona quiere mantenerse dentro del sistema establecido, no tiene alternativa, ya que es muy importante el comportarse como una persona responsable y cumplidora, para reforzar su autoimagen. Pero, por otro lado, el sistema no le dará tregua, conminándolo a mantener al día los pagos de los compromisos adquiridos, o de otra manera será expulsado fuera del sistema como persona non grata. Esto hace que uno esté programado inconscientemente a pagar en primer lugar las deudas, al momento de recibir el sueldo, a fin de mes. Cuesta mucho llegar a entender que, mientras estemos vivos, es natural que haya cuentas que pagar, y que los sueños deben ser incorporados al presente y no ser postergados indefinidamente, ya que la vida que tenemos hoy es lo único que poseemos. Finalmente entendí que las cuentas deben ocupar la dimensión apropiada en la vida, así como una de las muchas responsabilidades que debemos asumir, pero ciertamente no una responsabilidad única, abrumadora y avasalladora. La solución de más corto plazo no es conseguir más dinero, sino aprender a manejar el dinero de que disponemos hoy. Los problemas económicos se deben resolver no tan solo con más dinero, sino también con imaginación. Capítulo 4. El primer sentimiento que se nos produce es que odiamos las cuentas, y, si pudiéramos, lo primero que haríamos si tuviéramos dinero extra, sería saldarlas cuanto antes. De ahí en adelante, nos diríamos, vamos a comprar todo al contado, y nunca más volveríamos a endeudarnos. Pero la vida en el mundo real no es así. ¿Cuántas veces no hemos rebajado el saldo de deudas en las tarjetas de crédito para, al corto tiempo, estar nuevamente en lo mismo? Lo más sensato que he encontrado, después de pasar largos años pagando cuentas, es la proposición de la autora Carol Keefe, quien nos propone tomar el control de las deudas mirando hacia adelante. El sistema propuesto se basa en abonar el mínimo requerido, aunque suene extraño. Lo más difícil de aceptar de este sistema es la contradicción que conlleva en sí mismo, ya que para toda persona que sabe de cálculos financieros dirá que mientras más pronto se salde la deuda, más rentable es la operación. El problema es que no se puede garantizar que esa diferencia de dinero será efectivamente ahorrada, sino que nuevamente se trasladará a mayor gasto. El punto crucial es que, mientras tanto, con el afán de salir eficientemente de dichas deudas en el menor plazo posible, se comienza a postergar la calidad de vida. Si uno optara por abonar el mínimo al pago de las deudas, la pregunta inevitable es: ¿y qué pasa con los intereses que estamos pagando durante tan largo plazo? Después de muchos años de gastar casi todo el sueldo tratando de saldar las deudas, para ahorrarnos los elevados pagos de intereses, probablemente no habremos logrado ahorrar absolutamente nada. Tampoco esta vez la teoría predicada por los expertos financieros funciona en la vida real, porque si no somos capaces de materializar realmente esa capacidad de pago disponible en ahorro, mal podemos esperar tenerlo. Al margen de los intereses pagados, lo que importa es lo que sí funciona. El sistema propuesto resulta porque toma en cuenta la naturaleza humana y sus debilidades y por otra parte libera un excedente para ser destinado a ahorro y permite preservar la calidad de vida dentro de los límites que nos haga sentir recompensados luego del esfuerzo desplegado. Abonar un poco más del mínimo a las tarjetas de crédito o a las deudas, es encarar de frente el problema emocional. Estamos actuando y no reaccionando, en el supuesto que hayamos detenido el uso de las tarjetas, para ir extinguiendo en el tiempo la deuda. Cuando hacemos un abono a la tarjeta de crédito, estamos tomando dinero de hoy y destinándolo a pagar cosas que compramos en algún momento en el pasado.
Y peor aún, utilizando las tarjetas de crédito, permanecemos en la urgencia de pagarlas en primer lugar, y empezar a vivir después. Cada vez que utilicemos las tarjetas de crédito, estaremos postergando nuestra decisión de vivir y ser libres. Obviamente, la única manera de que el sistema de abonar el mínimo funcione, es dejando de utilizar las tarjetas de crédito. Abandonar su uso es más fácil de decir que de hacer. Sobre todo si uno está acostumbrado a gastar más de lo que gana, entonces le va a tomar más tiempo y cierta cantidad de energía en cambiar la tendencia. Para conseguir algo diferente, tiene que empezar a hacer algo diferente. No lograremos la libertad mientras el monstruo de las deudas controle nuestras vidas. El plan de acción debería ser reestructurar los pasivos con una buena entidad crediticia, que le cobre una tasa de interés razonable, a un plazo suficientemente largo de modo que su actual situación de pago de deudas mensuales se vea reducida, y el excedente pueda ser destinado a ahorro. El individuo que ha logrado formar un capital, tiene grandes posibilidades, porque se le abre un horizonte de opciones que puede evaluar. La ausencia de deudas nunca podrá compararse con la posibilidad de tener opciones para evaluar, si se tiene dinero ahorrado. Cuando se dispone de un capital ahorrado, se tiene la libertad de elegir accediendo a las opciones que automáticamente acompañan al hecho de tener dinero disponible. Cuando estamos haciendo planes o haciendo algo que realmente deseamos, nos sentimos revitalizados, productivos y motivados. La estrategia es lanzarse a la acción para rescatar la libertad y empezar a planificar desde hoy sus sueños, junto con pagar las deudas. Tener las cuentas pagadas no equivale a la felicidad. Tener control sobre el dinero y tener un plan que haga realidad los sueños y cumpla metas, sí equivale a la felicidad. El éxito en el manejo del dinero reside en descubrir qué es lo que se desea en forma objetiva, y tratar de conseguirlo. Este es el secreto que gatilla la motivación por el ahorro. Cuando el ahorro no tiene un objetivo tangible, se vuelve aburrido y se pierde el entusiasmo para llevarlo a cabo. Cuando estamos haciendo planes o haciendo algo que realmente deseamos, nos sentimos revitalizados, productivos y motivados. La estrategia es lanzarse a la acción para rescatar la libertad y empezar a planificar desde hoy sus sueños, junto con pagar las deudas. Supongamos que hace 15 años atrás usted compró mediante un crédito hipotecario su casa avaluada en unos $150,000, y para ello el banco le exigió como aporte propio el 25% del valor de la casa, es decir, $37,500. Si este capital hubiera sido colocado en la cuenta de ahorro de los fondos de pensión, a una tasa de 1% real mensual, promedio de los últimos 15 años, del gráfico número 1 podemos observar que el capital se habría multiplicado por 6 veces, es decir, el capital que dispondríamos hoy sería de $225,000. Si estimáramos que la plusvalía de aquella propiedad hubiera tenido un incremento de 50% en estos últimos 15 años, entonces hoy una casa equivalente tendría un valor de $225,000. Lo increíble es que con el capital inicial ahorrado podríamos comprarla hoy día al contado. Por supuesto que durante el período analizado habremos estado pagando mensualmente un arriendo equivalente al dividendo de una propiedad de esa categoría, lo cual permite comparar en forma justa esta alternativa. Es innegable que la decisión financiera es extraordinaria. ¿Pero por qué tan pocas personas la toman? La explicación tiene relación con la valoración que hacen las personas del sentimiento de estar viviendo en lo propio, argumento que es indiscutible, respetable, y tiene su precio. El gusto de hacer un arreglo o modificación en la casa que es propia, es impagable. Lo importante es tomar la decisión, en uno u otro sentido, estando consciente del significado de los cálculos. Uno de los errores más frecuentes que nos toca observar es el de personas que abonan a la deuda hipotecaria para sentirse viviendo más en lo propio, lo cual no produce ninguna diferencia en la práctica. Ciertamente, abonar más hará que la deuda quede saldada más rápido, y posiblemente pueda reducir los pagos de intereses en algunos miles, pero, ¿qué le ocurre a la calidad de vida, en el intertanto, si la restringimos con aquel propósito? La respuesta es muy personal y dependerá de las necesidades de la familia, dependiendo en qué etapa se encuentre. Ahorros para estudios de los hijos. Todos quisiéramos poder tener dinero para educar a nuestros hijos sin que esto nos provoque un estrés, ya que estudiar en universidades o institutos superiores aumenta el gasto mensual en nuestro hogar, lo que involucra ajustes en la economía y una redistribución de los ingresos. Por este motivo es que muchos deciden comenzar a hacer ahorro, pero destinado directamente a la educación superior futura de nuestros hijos.
Uno de los problemas es que si este ahorro lo hacemos en sistemas específicos y tradicionales de bajo riesgo, vamos a encontrarnos con que al final, o no nos alcanza para la meta o si ahorramos bastante y consideramos que también podríamos usar estos para otra cosa, este sistema no lo permite. Este tipo de ahorro, sin embargo, nos mantendrá tranquilos para el futuro, pero debemos planificarlo con suficiente anticipación, por lo menos 10 años antes que nuestro hijo vaya a la universidad, con el objetivo que la cuota mensual que debamos ahorrar hoy no nos produzca un desequilibrio en nuestra economía del hogar. También debemos tener en cuenta que este ahorro debemos ir aumentándolo en la medida que el resto de los hijos vayan creciendo, ya que estamos en el mundo en que todos quieren estudiar y estar más preparados para el mundo que nos toca vivir. Ahorro para la jubilación. Este es un tema que muchas personas prefieren evitar tocar. Preferimos mantenernos pensando en el presente y obviando el futuro, como si este nunca fuese a llegar y dejando al azar un periodo tan largo de nuestras vidas como es la jubilación. Para los ejecutivos que sí están acostumbrados a pensar y a planificar a futuro, esta tarea resulta un poco más simple, sin embargo, por falta de información y de una asesoría adecuada también dejan este tema en el aire. Muchas veces pienso que por más viejos que nos estemos volviendo aún queremos creer en las hadas madrinas que con una varita mágica nos van a tocar cuando cumplamos 65 años y de una manera mágica aparecerá el dinero necesario en nuestras cuentas, que nos permita vivir los siguientes 20 o 30 años de una manera digna, tal cual la imaginamos hoy en día. Con mucha pena tengo que informarles que no existe tal hada madrina, por lo menos no existe para la mayoría de personas. Si queremos gozar de una jubilación digna, lo único que nos queda es ahorrar de una manera ordenada e inteligente que nos permita acumular el dinero suficiente para poder esperar nuestra jubilación con entusiasmo y no con el temor con que lo esperan millones de personas hoy en día. Lo más fácil es postergar la decisión, sin embargo, veamos lo costoso que esto resulta. El costo de postergar la decisión. Un ejemplo vale más que 1000 palabras. Veamos el caso de una persona de 30 años que decide postergar la decisión de empezar a ahorrar $400 mensuales por un año. Es decir, empieza su plan a los 31 años y ahorra hasta los 65 años. ¿Cuánto dejó de aportar? $4.800 $400 por 12 meses igual $4.800. Asumiendo una rentabilidad del 10% de haber aportado desde los 30 años, hubiese acumulado $904.195. Sin embargo, por haber postergado la decisión un año y comenzado a los 31 años, va a obtener $813.939, es decir, $90.256 menos. ¿Valió la pena postergar la decisión? Creo que la respuesta es muy clara. No saber invertir adecuadamente. También nos pasa que por falta de una asesoría adecuada invertimos mal nuestros ahorros. Todo el esfuerzo se pierde por no conocer las diferentes alternativas que existen en el mercado que nos permitan tener un mejor retorno a nuestra inversión. Veamos a dos hermanos, uno de ellos muy cauteloso decide invertir $400 mensuales y obtiene un rendimiento del 6% anual, lo cual no parece nada mal. Sin embargo, su hermano gemelo invierte la misma cantidad de dinero, por el mismo periodo, pero obtiene un rendimiento del 10% anual. El primero, el cauteloso, a los 65 años tiene un fondo de $401.806, pero su hermano, el inversor, a los 65 años tiene un fondo de $904.195. Un retorno de tan solo 4% más anualmente significa 125% más en su dinero. En conclusión, si queremos tener suficiente dinero para gozar de una excelente jubilación, debemos de intervenir lo antes posible, no postergar la decisión. Al final estamos hablando de la propina jubilación, no la de algún conocido. Es muy importante intervenir sabiamente para lograr el mayor rendimiento con el mínimo riesgo. La jubilación es un periodo muy largo, 20, 25, 30 o más años, está en nuestras manos el evitar pasar siquiera uno de esos años sin dinero. Vacaciones. Este tipo de ahorro es a corto plazo, existen muchas familias que mensualmente juntan plata para las vacaciones durante todo el año. Es un buen sistema que no nos influye en la economía del hogar del mes, es un gasto asumido, pero me pregunto, ¿puedo ahorrar todos los meses? ¿Por qué no invertir bien ese ahorro de tal modo que sirva para vacaciones y algo más? Compra de bienes distintos a vivienda. Este tipo de ahorro es similar al anterior, corto plazo con un objetivo definido.
Es bueno aprovechar la constancia que se puede adquirir para ahorrar con un motivo definido y pensar en invertir nuestros ahorros de la mejor forma para obtener buena rentabilidad y que satisfaga además otras necesidades no consideradas en este punto. Ahorro para imprevistos, salud y otros. En este punto quiero detenerme un poco más, a lo mejor filosofar sobre experiencias personales, pero que creo narran un poco cosas que a más de alguien no le ha tocado vivir. Alguna vez me hice la pregunta de cuánto sería necesario tener por algún imprevisto en salud, difícil saberlo, ¿qué evento podemos tomar como referencia? Si pensamos en una apendicitis, me atrevería a decir que por lo menos 3 millones de dólares, una operación al corazón 30 millones de dólares, 40 millones de dólares. O más. O menos, ¿y si pasan 2 eventos en corto tiempo? Ya se complicó, ¿qué monto me pongo como meta? Afortunadamente existen las ISAPRES, que nos colaboran en pagar parte de las cuentas, dependiendo del plan que cada uno tenga y de los topes que tenga nuestro plan. Pero las diferencias no cubiertas por ellas, hay que pagarlas ineludiblemente, podremos eventualmente pagarlas en cómodas cuotas, pero les digo, la cantidad de cuotas siempre ahorca, porque es extra a nuestra economía del hogar, la que habitualmente es justa. Para este tipo de casos, es bueno tener ahorros fáciles de recuperar para que nos respalden, pero lo que es aconsejable frente al cuestionamiento de cuánto ahorrar para salud, es mejor tomar un seguro de vida, que hoy existen con adicionales de enfermedades de alto costo, les puedo decir que eso los dejará tranquilos para cualquier eventualidad. Pasando a contarles un poco una experiencia personal, tuvimos que operar de urgencia a un hijo, día sábado, estábamos fuera de nuestra ciudad, nunca preguntamos cuánto iba a salir, había que operarlo, al momento que todo salió bien, pedimos la cuenta y fue de $2.990.000, no se nos hizo muy difícil cubrir este gasto porque contábamos con los sistemas que les nombré anteriormente, ISAPRE y Seguro, pero si no hubiésemos contado con ellos. Creo que es un monto no despreciable para que nos hubiera producido a lo menos un temblor en nuestra economía de hogar. Por este motivo creo que si uno quiere ahorrar para salud, no es lo más aconsejable, se debe mirar como seguro para salud, y les digo con conocimiento de causa, es muy tranquilizador. Capítulo 9. Realizando un plan de ahorro. Realizar un plan de ahorro es tomar el control de su futuro en el aspecto económico, lo que le brindará tranquilidad y por sobre todo libertad. Un buen plan de ahorro deberá incluir una solución integral que satisfaga todas sus necesidades financieras. Una estructura de privilegios fiscales para que sus inversiones crezcan lo más libres de impuestos que la ley lo permita. Flexibilidad en cuanto a las contribuciones para tener en cuenta cambios en el estilo de vida. Toda una gama de opciones de inversión. Liquidez y acceso al capital. Protección financiera para usted y su familia. Seguridad. Sistema de ahorro. Actualmente en el mercado podemos encontrar diversos instrumentos de ahorro, los que se deben estudiar cuidadosamente con el objetivo de que al momento de decidirse por alguna opción, nos genere una tranquilidad, ya sea que nos permita mantener en el tiempo el plan propuesto, como que nos dé la confianza de no perder o ver disminuido nuestro capital. Algunos mecanismos de ahorro presentes en el mercado son los siguientes. A. AFP. Administraciones de fondos de pensión. En noviembre de 1980 se publicó el DL 3500 que estableció un nuevo sistema de pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia, sobre la base del ahorro de los trabajadores y la capitalización en cuentas individuales. El nuevo sistema de pensiones incorpora el concepto de propiedad de los ahorros previsionales por parte de los trabajadores afiliados, enfatizando la estrecha correspondencia entre el esfuerzo de ahorro realizado a lo largo de la vida activa de una persona y los beneficios en pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia que ésta recibe. Puede ser considerado dentro de un sistema de ahorro ya que tiene por objetivo fundamental, asegurar un ingreso estable a los trabajadores que han concluido su vida laboral, procurando que dicho ingreso guarde una relación próxima con aquel percibido durante su vida activa. Por este motivo es que a estos dineros no se puede acceder hasta que la persona se haya pensionado. Así también, se instaura la administración de los ahorros por empresas privadas, AFP, con giro único y con el rol de otorgar beneficios y prestaciones previsionales. La normativa que regula a estas instituciones, además de la ley, es dictada por la Superintendencia de AFP, la que además fiscaliza el adecuado funcionamiento de estas sociedades. Existen también en las AFP un sistema de ahorro en una cuenta adicional, la que percibe los mismos reajustes e intereses que la cuenta principal, a esta se puede acceder en el momento que el individuo lo requiera. B. Cuenta 2 o cuenta de ahorro voluntario. Es muy similar a un fondo mutuo, obteniendo la misma rentabilidad del fondo de pensiones elegido, con la gran ventaja de no tener ningún costo asociado.
Es muy conveniente para ahorro de mediano y corto plazo, ya que ofrece fondos altamente diversificados con alta liquidez y sin costos por retiros ni por mantención. Además, esta cuenta puede acogerse al régimen de tributación del AR. 57 bis de la Ley de Impuesto a la Renta, que le bonifica un 15% de su ahorro y le puede permitir retirar cerca de $3.600.000 anuales libre de impuesto, después de 4 años. C. ABF. Ahorro provisional voluntario. La ley obliga a cotizar el 10% de la renta hasta un tope de 60 UF, sin embargo, este ahorro no es suficiente, sobre todo si usted gana más de esa cantidad o si cotiza en su AFP por el tope imponible. Los aportes adicionales voluntarios pueden ser un factor determinante a la hora de la pensión, si se considera que durante el largo periodo de ahorro previsional, alrededor de 40 años, pueden producirse situaciones no deseadas por el trabajador, tales como períodos de no cotización o lagunas previsionales, cesantía, o problemas de subcotización. El ahorro voluntario es fundamental si se desea alcanzar una pensión cercana a los ingresos antes del retiro. Sus ahorros crecen rápidamente a través del tiempo, gracias al beneficio tributario y al interés compuesto. En caso de emergencia usted puede hacer uso de sus fondos cuando lo desee, pagando el impuesto correspondiente y un recargo de acuerdo a su renta. Es el ahorro que puede realizar por sobre su cotización obligatoria en la AFP. La ventaja de este ahorro es que puede obtener una importante rebaja de impuestos. El ahorro previsional voluntario es un instrumento complementario, una herramienta fundamental para mejorar los beneficios previsionales al final de la vida laboral, o un mecanismo que puede contribuir a anticipar la edad de jubilación, sin que por ello los ingresos pensionales sufran deterioro. D. Seguros de vida con ahorro. Seguros que combinan el concepto de protección con el ahorro a largo plazo. Una parte de las primas que usted paga se acumulan, permitiéndole formar un importante monto de dinero para el futuro, y en caso que usted fallezca, sus seres queridos recibirán un capital, que les permitirá mantener su nivel de vida, continuar la educación de sus hijos o concretar sus proyectos futuros. Funciona como una cuenta personal, en la que las primas que usted paga más el interés del dinero van construyendo su ahorro. A este ahorro se le resta periódicamente el costo del seguro de vida. Usted puede pedir prestado una parte de su ahorro, dentro de lo que la póliza permita y dejando suficiente ahorro para mantener la cobertura. Puede decidir el monto de las primas que pagará y el capital asegurado en caso de muerte, ambos sujetos a un mínimo. Para el ahorro se puede optar por rentabilidad variable o rentabilidad mínima garantizada. Se puede variar la cantidad y periodicidad de las primas, sujeto a un mínimo para mantener la póliza vigente. Se puede realizar retiros parciales de sus ahorros, con algún costo, dejando suficiente ahorro para mantener la cobertura y sujetos a un límite. Dependiendo del monto y fecha de los retiros, usted podrá tener interesantes beneficios tributarios. Ahorro para estudio de los hijos. Ahorro voluntario para financiar total o parcialmente los estudios superiores de un menor de edad. F. Cuenta de ahorro a plazo. Existen de dos tipos. Ahorro a plazo con giro incondicional. Son aquellas cuentas en que el ahorrante puede girar en cualquier momento la totalidad del dinero depositado. Pueden ser reajustables o no reajustables, y permiten girar hasta 6 veces en el período de 12 meses, sin perder los intereses del período. Además, en el caso de las cuentas con cláusula de reajustabilidad, se puede girar hasta 4 veces en ese período sin perder el derecho a reajustes. Ahorro a plazo con giro diferido. Son aquellas cuentas en que el ahorrante solo puede girar los dineros depositados previo aviso a la entidad bancaria con una anticipación mínima de 30 días corridos. En todo caso, los bancos pueden permitir a los titulares que sean personas naturales, retiros a la vista hasta por el equivalente a 30 UF, en cada oportunidad, siempre que cada uno de ellos se efectúe en días distintos. Pueden ser reajustables o no reajustables. En el caso de las cuentas con cláusula de reajustabilidad, permiten realizar hasta 6 giros en el correspondiente período de 12 meses, sin perder el derecho a percibir los respectivos reajustes. Este sistema de ahorro, las cuentas de ahorro a plazo y los depósitos a plazo, son excelentes alternativas de inversión para aquellas personas que prefieren un bajo nivel de riesgo y una rentabilidad conocida. G. Fondos mutuos o fondos de inversión. Un fondo mutuo es aquella inversión particular mediante la cual personas naturales y jurídicas aportan sus excedentes a un fondo común con el objeto de obtener una determinada rentabilidad.
Dichos aportes son administrados por una sociedad anónima, sociedades administradoras de fondos mutuos, y son invertidos en distintos instrumentos tales como acciones, cuotas de fondos de inversión, bonos, pagarés, letras hipotecarias, etc., de acuerdo a la política de inversión contenida en el reglamento interno. Un fondo mutuo es una alternativa de inversión que se construye con los aportes de inversionistas individuales y que en vez de invertir en forma particular delegan la administración de su dinero a una empresa especializada. Los fondos mutuos varían sus inversiones según el objetivo del inversionista y su perfil de riesgo. De esta forma se pueden encontrar fondos que invierten solo en acciones o solo en instrumentos de deuda o en una mezcla de distintos instrumentos. Pero siempre es mejor invertir haciendo una buena combinación de instrumentos, como esto no siempre es fácil para un inversionista cuando debe tomar la decisión porque no siempre se cuenta con la amplia gama de posibilidades, es aconsejable recurrir a profesionales especialistas en el rubro. La principal ventaja de invertir en un fondo mutuo es que un inversionista individual puede acceder a condiciones y mercados sofisticados reservados solo a inversionistas institucionales, dejando en manos de expertos el manejo de sus inversiones. Las ventajas y características que tienen los fondos mutuos son: los fondos mutuos ofrecen una gran variedad de alternativas de inversión. Con esto, inversionistas con diferentes necesidades y preferencias de riesgo pueden invertir en diferentes alternativas. Los fondos de inversión cuentan con una variedad de planes, algunos dedicados solo a bonos, otros solo a fondos y mezclados. Los fondos de inversión cuentan con una variedad de planes, algunos dedicados solo a bonos, otros solo a fondos y mezclados. Estos fondos pueden tomarse a renta fija de corto plazo, renta fija de mediano y largo plazo, invirtiendo en instrumentos mayoritariamente de muy bajo riesgo, ya sea que tengan plazos de vencimiento menores a 90 días o superiores a un año. Y fondos mutuos de renta variable o accionario, en cambio, están autorizados a invertir total o parcialmente en la bolsa de valores, es decir, en acciones, lo que implica un mayor riesgo, pero con la posibilidad de obtener mejores beneficios a largo plazo. Es un sistema flexible, ya que en la medida que sus objetivos y necesidades de inversión cambien, usted puede transferir parte o toda su inversión a otros fondos que se ajusten mejor a sus nuevos requerimientos. La posibilidad de transformar la cuota en dinero contante y sonante sin tener que esperar que se cumpla ningún plazo establecido y sin perder reajustes, es otra de las características que hace atractivos a los fondos mutuos. Ningún fondo mutuo puede asegurar que obtendrá alguna rentabilidad específica luego de transcurrido cierto tiempo. Se cobra remuneración por administrar los fondos. El documento que acredita la titularidad de la inversión no es endosable, sin embargo, puede ser traspasado a otra persona. Planes de ahorro. Sistema de ahorro planificado, en el que se compromete un monto y periodicidad de ahorro. Para armar un plan financiero, o plan de ahorro, no necesita disponer de un gran capital para comenzar a planear su futuro. Con solo un pequeño ahorro en forma periódica basta para gatillar la magia de controlar su futuro financiero. Sus aportes son invertidos en fondos de inversión, es decir, bonos, acciones de gran prestigio y alta rentabilidad, custodiados por instituciones financieras, lo que le permitirá lograr al final del período el incremento de capital deseado. El capital aportado en el plan es invertido en distintos fondos de inversión, los que son elegidos personalmente y los que pueden ser cambiados a lo largo del tiempo según convenga por la rentabilidad de cada uno de los fondos. Existen planes de ahorro a 5, 10, 15, 20 y 25 años, con montos mínimos de aporte de dólares americanos 100 mensuales. Los fondos tienen ciertas restricciones para ser retirados antes de cumplir el período acordado, pero se puede disponer de ellos en forma inmediata. El sistema de plan de ahorro permite también que estos tengan premios a través del tiempo por fidelidad y rebajas de comisiones por aportes extras. Al momento de contratar un plan, se debe elegir en qué fondos se quiere invertir los aportes, los que pueden ser cambiados a través del tiempo, eligiendo aquellos con mejores rentabilidades. Capítulo 10. Conclusiones. Como lo habremos experimentado, si optamos por vivir dentro de la organización de la sociedad y sus reglas, nos veremos ineludiblemente involucrados con el tema del dinero, y siempre requeriremos finalmente de este, como medio de intercambio de bienes y servicios. De acuerdo a lo anterior, más vale intentar desarrollar nuestra relación con el dinero de la manera más provechosa e inteligente posible. En nuestra cultura se encuentra arraigado un concepto peyorativo sobre la acumulación de dinero y más aún, acerca de la especulación. Este concepto tiene su origen en la influencia de la tradición bíblica.
Pero podemos observar que si bien las palabras de Jesús contienen muchas afirmaciones de crítica sobre la riqueza y las posesiones materiales, él no condenaba la riqueza ni a los ricos como tales, sino que condenaba el apego desmedido a la riqueza, que hacía que las personas se olvidaran de todo principio ético con sus semejantes. La renuncia a la riqueza no es el mandato, sino ponerla al servicio de las necesidades de los demás. La riqueza se suele expresar como la acumulación de dinero o bienes equivalentes. El dinero simboliza el fruto del esfuerzo humano. Nos puede permitir hacer cosas que no se pueden comprar con él, como por ejemplo otorgarnos libertad. El tener la libertad e independencia para ganar el sustento diario es el lujo más grande al cual se puede aspirar. El verdadero millonario es aquel cuyo capital o renta no depende de nadie, y es suficiente para satisfacer sus necesidades y aspiraciones. El éxito, la fama, el dinero o el poder, tienen en común la propiedad de no garantizar una genuina satisfacción. El afán por conseguir acumular dinero solo tendrá sentido si éste contribuye a lograr la paz y la felicidad. El dinero tiene la extraña cualidad de cambiar su valor para las personas. Habrá veces que perdemos el sentido de su cantidad y consideramos que $1000 puede ser una cantidad poco importante, como también puede ocurrir otras veces que consideremos que es una suma enorme. En todo caso, siempre es aconsejable tener el debido respeto por el dinero, porque es trabajo y energía condensada en esa forma. La capacidad de generar ingresos mediante el trabajo es una condición propia de todas las personas y es el vehículo de su realización. La única fuente legítima de que dispone un individuo para acumular dinero es su capacidad de trabajo y, en función de este, su capacidad de ahorro. Pero lo más interesante es darnos cuenta de que para lograrlo debemos hacerlo a través de la utilización de nuestro cuerpo. Sin duda el capital más importante que tenemos a nuestra disposición es este. Solo a través de él podremos desarrollar la capacidad de trabajo, la capacidad cognoscitiva de nuestra mente, y el desarrollo espiritual para la realización de nuestro ser, en todos sus planos. A través de este documento, hemos ido analizando distintos sistemas de ahorro, con distintos riesgos cada uno de ellos, pero como nuestro objetivo al inicio fue analizar ahorro a largo plazo, los comentarios se harán pensando en esta situación. Si analizamos las dos formas que existen para ahorrar a largo plazo, la de aportar un capital por una sola vez o la de aportar periódicamente un capital ya sea en sistemas de bajo, medio o alto riesgo, podemos llegar a la conclusión que si estamos a tiempo de hacer un ahorro a largo plazo con moderado riesgo, o sea, mejorar rentabilidades, es el camino que debemos tomar, ya que el riesgo no es tal en largo tiempo. La capacidad de generar ingresos mediante el trabajo es una condición propia de todas las personas y es el vehículo de su realización. La única fuente legítima de que dispone un individuo para acumular dinero es su capacidad de trabajo y, en función de este, su capacidad de ahorro. La persona que quiera optar con su capital a rentabilidades mayores y se apasione administrando sus propios ahorros, debería atreverse a jugar a la bolsa o transando divisas en Forex, pero con riesgo controlado. Ninguno de los dos sistemas anteriores debe considerarse como una opción de obtener ganancias fáciles confiando en la suerte. Lo que se debe hacer es desplazar las probabilidades a nuestro favor mediante el uso de información estadística acerca de la acción o comportamiento de las divisas. Sería muy recomendable que en los colegios se enseñara a nuestros hijos los conceptos acerca del dinero y el ahorro, respetando una visión integral del real significado para el ser humano. Como ha podido demostrarse, el poder escondido del ahorro se encuentra en la combinación de la tasa de interés y el largo plazo, siendo ambos factores muy importantes para lograr el crecimiento exponencial del capital, pero con la diferencia de que el tiempo transcurre sin esfuerzo, aunque sí se requiere afán para buscar la mejor alternativa para incrementar la tasa de interés. Cuando el tiempo ya ha transcurrido, habremos perdido el potencial de nuestro aliado natural, y ya poco se puede hacer para recuperar esa ventaja. No necesariamente significa transformarse en un avaro, ni que su vida se convierta en una tortura por conseguirlo, sino que en forma lenta y pausada, mediante el ahorro sistemático, pagando las deudas, pero cuidando la calidad de vida del presente, se puede lograr el poder escondido del ahorro. Como quiera que sea, los jóvenes no deberían dejar pasar el tiempo y no ahorrar, salvo que decidan no hacerlo en forma plenamente consciente de la trascendencia que tendrá esta decisión en su futuro. Como comentario final, no olvidemos que el dinero es solo un medio para llegar a ser libres y disponer más tranquilidad, para llegar a ser mejores personas.